saludo desde Mujer para la Gloria de Dios. Irma, Katy y Aileen, quien les habla, le damos la bienvenida y le damos las gracias por compartir con nosotros en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Una producción del Ministerio SER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Hoy tenemos la entrega de nuestro último episodio de esta serie, La viga en tu ojo y la paja en el ajeno. Y este programa, que es el último, lo hemos titulado Reglas sin misericordia, el juicio que condena. Esperamos que ustedes estén siendo tan edificadas y retadas. Así. Como nosotras también. Así es. Y que al final podamos responder esta pregunta. ¿Tiendo a juzgar antes que mostrar compasión y perdón? ¿O tiendo a ser compasiva y misericordiosa como es el Señor con nosotros? Yo creo, Aileen, que en verdad tenemos que orar antes de entrar en conversación, y de verdad tengo que admitir que estudiar los pasajes, ver estas parábolas, reflexionar en este tema de juzgar a otros ha confrontado tanto mi corazón. Y me ha permitido ver realmente la tendencia, que no estamos inmunes. Nosotros también tenemos esa tendencia a sentirnos superiores o a entender que nuestra conducta es más santa o más sabia o piadosa que el otro. Entonces, realmente es. Exactamente. Entonces, hemos visto ya mucho la dureza de nuestro corazón. Mejor oremos para que el Señor nos guíe. Oh Señor, tú eres grandioso, tú eres majestuoso. Alabo tu nombre porque tú eres el Dios de toda la creación. Gracias, Señor, porque siendo tú un Dios tan soberano y tan grande, te has decidido vernos, elegirnos y mirarnos a pesar de nuestro pecado, de nuestras debilidades de carácter y de todo lo que nos falta estamos tan lejos, Señor, de poder ser perfectas o piadosas, Señor, y venimos delante de ti con humildad, Señor, a presentarnos en este programa. Y yo te pido que en este último programa tú sigas edificando nuestros corazones, tu palabra siga rompiendo la dureza, Señor, y derribando los muros que nos distancian de ti y quitando toda ceguera que haya de dónde está nuestro corazón. Amén. Abre nuestros ojos. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Lo necesito, sí. La semana pasada evaluamos la parábola. Parábola. Esta palabra. Del fariseo y el publicano, también conocido como el cobrador de impuestos. Y vimos como el pecador humilde fue quien recibió el perdón de Dios, mientras el orgulloso, que era el experto en la ley, no fue justificado. No. Hoy queremos evaluar la sanación del hombre con la mano seca, de la cual podemos leer en Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Ahora, antes de leerlo, en ese punto del ministerio de Cristo, él había tenido confrontaciones bastante fuertes. La cosa ya estaba más avanzada. Exactamente, con los mismos fariseos, quienes incluso habían intentado matarlo varias veces, como 3 veces yo creo que antes de eso. Y al igual que en la sanación del hombre ciego, esta vez también ocurrió en el día de reposo. Y eso, por ahí era que querían agarrarlo los fariseos, los estudiosos de la ley, los que velaban porque la ley se cumpliera al pie de la letra, según el hombre. Y por eso, antes de continuar, es bueno que revisemos cuál era el propósito de este día de reposo, cómo surgió. Y verdaderamente fue el mismo Dios quien estableció el día de reposo, desde el momento de la creación inclusive, cuando descansó, y eso lo vemos en Génesis 2. Y luego entonces Dios mismo también instituyó la ley de no trabajar en el séptimo día cuando lo formalizó, cuando dio las leyes al pueblo judío, diciendo que el sábado era el día de reposo como mandamiento para todo el pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuándo fue esto? ¿Cuándo fue que sucedió? Oh, claro, eso fue cuando el pueblo judío estaba en el desierto durante los 40 años. Incluso Éxodo 20 dice que Dios le decía, acuérdate del día de reposo para santificarlo.
O sea para eso. Pueden ver cuál era el propósito del día de reposo, como tú lo dices. Claro, es decir, en ese contexto era para separarse, para buscar a Dios, para producir restauración, para reflexionar de manera espiritual, para meditar en la ley de Dios, para cultivar buenas obras, para hacer misericordia. Es decir, era un tiempo como para estar apartado para Dios, porque en ese momento era considerado una señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Sí. Incluso Éxodo 31, verso 13 dice, ciertamente vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal de mí y vosotros. Dejar de trabajar este día era una muestra de que ellos confiaban en Dios. Es decir, era una muestra de que mis necesidades van a ser suplidas por el Señor y yo me puedo detener. No tengo que seguir buscando la provisión porque yo confiaba tanto en Dios que podíamos detenernos en ese momento. Y era más difícil para ellos porque no había un supermercado en la esquina. Estaba en un desierto. Sí, te conllevaba de mucha preparación. Así es. Pero era una forma de Dios instituir la enseñanza de que ellos debían de depender de Él, de que su confianza estaba en el Señor, quien iba a restaurarle, iba a proveerle, no lo iba a desamparar. Todas estas razones eran en sí buenas, excelentes, y Dios sabía que eran lecciones que el pueblo necesitaba afirmar en su corazón y aprenderlas. En verdad, son cosas que todos nosotros al día de hoy debemos de aprender, de refrescar. O sea, el día de reposo, el domingo en nuestro caso, sigue siendo el día del Señor y es un día que debemos de apartar y hacerlo diferente. Venir a la iglesia, reflexionar en su palabra, pasar tiempo en familia, o sea, en buenas obras en general, pero las buenas obras de acuerdo a lo que Dios nos establece. Sin embargo, en aquellos tiempos, como tú mencionabas más o menos, eran circunstancias más extremas. Y dada la realidad del pueblo judío en el medio del desierto durante estos 40 años, pues debía de ser más diferente el día, y por eso Dios había sido tan específico en cómo guardarlo. Y cualquiera, obviamente, pudiera asumir que después de esa experiencia del pueblo en el desierto, de cómo se dio todo esto, pues que aprenderían a depender de Dios en todo. Fueron 40 años que Dios les proveyó alimento, refugio, todo lo que necesitaban. Sí. Sin embargo, podemos ver que no fue así. La cara de Katy. Y para nosotros es más fácil. Tenemos un supermercado que es entonces más difícil depender de él porque ellos siempre pueden ir corriendo. Ajá. Y hoy en día para nosotros el depender de Dios debería de ser más fácil porque tenemos toda la evidencia, toda la palabra que nos indica que necesitamos de Él y por qué necesitamos de Él y cómo Dios está presto para oírnos, para estar cerca de nosotros. Pero pasó lo que ha sucedido siempre, que nosotros los seres humanos, el hombre caído, distorsiona la palabra de Dios. ¿Y cómo los fariseos distorsionaron entonces el propósito de esta ley de guardar el día de reposo? Claro, Aileen, es que todo terminó distorsionado. Es decir, la cosa comenzó como un tiempo para reflexionar, depender de Dios, pensar en sí mismo, como un propósito bueno, como tú dices, y cambió a ser un día para estar sugestionado, para perseguir al otro, para cumplir muchísimas reglas y para estar observando si tú la cumples o no y si tú sabes lo que tienes que hacer. Y eso nos ayuda a entender en este contexto por qué Jesús en el verso 7 dice lo siguiente: y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo. Es decir, ellos lo estaban vigilando a fin de encontrar de qué acusarle. Ellos seguían, como vimos en los episodios anteriores, buscando por dónde querían agarrar a Jesús y estaban pendientes de eso. Así mismo, totalmente distorsionado de la razón que el Señor lo implementó. Y nosotros hacemos igual, ¿no? Estamos hablando de ellos ahora, gracias al Señor, no nosotros, pero hacemos lo mismo en diferentes formas. Y aquí lo que vemos es un juicio malicioso. Con trampas premeditadas. Estas reglas fueron creadas por hombres, no por Dios. Y aunque inicialmente podían haber sido establecidos con buenas intenciones, vamos a decir, presumimos, ¿verdad? Darle el beneficio de la duda, terminaron usándolo para condenación.
Y en esta oportunidad los fariseos observaron el proceder de Jesús, no porque guardaron con celo el día de reposo, sino para acusar. Para poder atraparle, haciendo algo indebido. Ese era su deseo. Así mismo es, wow. Y es muy diferente a los propósitos por lo cual Dios instituyó ese día, como tú dijiste. Y regresando a los principios de la ley dados por Dios, leamos en Éxodo, capítulo 23, versículo 4 a 5. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Eso es interesante porque no está diciendo su prójimo. No. Su enemigo. Ay, su enemigo, el que te ha hecho daño. Ups. Y el énfasis que Dios hace aquí, obviamente, no es tanto en el día de reposo, sino que el principio de que deberemos vivir con misericordia. Así es. Y en Lucas 14 observamos también a Jesús enseñando a los fariseos antes de sanar a un hombre edematoso, donde les preguntaba si era lícito sanar en el día de reposo. Y ellos ninguno supo qué responder. No, Jesús los desarticuló con esa pregunta. Mismo. Entonces Jesús sanó al hombre y luego los confrontó cuestionándoles más y les dice: ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo y no lo saca inmediatamente? Claro, qué pregunta, exactamente. O sea, claramente los mismos fariseos no seguían las leyes que ellos imponían sobre otros, revelando esto un juicio hipócrita. Así, para afuera sí vale, pero para nosotros mismos no. Sus prioridades estaban invertidas. Tristemente era la realidad en la que vivían. Ignoraron la misericordia y la compasión que estaban supuestos a modelar, la que Dios mismo había modelado con todo el pueblo judío, y ellos como conocedores de la ley debían de estar más apercibidos, pero es que no conocían, no habían tenido ese encuentro. Por tanto, sus corazones no podían percibir el sufrimiento de los demás y ser empáticos. Sus corazones estaban endurecidos y sus mentes entenebrecidas, como están la de todos aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, porque ignoran el espíritu de la ley. Así es, y fíjate que Jesús sabía muy bien lo que ellos estaban pensando y como lo que estaban tramando. Él sabía por dónde iba la cosa. Sí. En el versículo 8 dice que él llamó al hombre de la mano seca y le dijo: levántate y ven acá. Sí. Y él, levantándose, se le acercó. Eso dice el verso. Y aquí tú puedes ver que Jesús estaba siendo valiente. Así es. Él no se dejó intimidar en ese momento de los fariseos ni de las autoridades religiosas. ¿Y por qué? Porque él en ese momento conocía muy bien a Dios y él sabía lo que Dios quería y demandaba de él en ese momento. Él obedeció a pesar de las circunstancias. Sí. Cuando vemos esta misma historia, pero la vemos en Marcos capítulo 3, nosotros vemos algo muy curioso. Miren, dice: pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Es decir, ellos seguían tramando. En todo momento. ¿Y quiénes fueron los herodianos? Esa es buena pregunta, porque eran las personas que trabajaban con Herodes. El rey Herodes. Tetrarca, Galilea, el mismo que ejecutó su primo Juan el Bautista. Sí. Okay. Y se burló de Cristo en el tribunal antes de matarlo. Mira el extremo que llegaron los religiosos. Prefirieron conspirar con el enemigo antes de reconocer o aceptar a Jesús. Que era uno de ellos. Exactamente. Esto revela también un juicio asesino que hemos visto en otros programas. Era movido por el odio y la venganza. Y este hombre con la mano seca era un judío, uno de ellos. Sí. Y aunque no sabemos por cuánto tiempo,
este hombre estuvo así, enfermo, que pasó años, porque era seca ya, ¿no? Eso obviamente pasó y posiblemente nació así, ¿no? Sí. Nosotros no sabemos, pero obviamente era mucho tiempo. Y pueden ver el impacto, eso me llama mucho la atención. El impacto tan negativo de una mala cosmovisión. Cómo eso nos puede hacer tantos errores. Sí. Wow. Y los fariseos tuvieron al Mesías frente a frente. Y no lo pudieron reconocer. Sí, exactamente. Por su cosmovisión. Sí, la cosmovisión nos afecta muchísimo. La persona de quien habían leído por años, habían estudiado, estaba haciendo todos esos rituales, estaba esperando. Ajá, quien estaban esperando. Y no solo que no los reconocieron, sino que tramaron para matarlo, como tú dijiste. Sí. Increíble. Y por otro lado, Jesús sabía la verdad. Y esto le dio el valor, como tú dijiste, para hacer el correcto a pesar de las consecuencias. Y me recuerda, varias veces ellos trataron de matarlo antes de eso. Sí. Así es. Sí, y tú sabes que uno estudia esta historia conociendo el final. Sí, es toda diferente. La revelación, toda la historia. Y por eso uno dice, no, pero claro que Jesús tenía que estar 150% seguro porque Él era Dios, Él sabía todo lo que iba a pasar. Pero cuando nos vamos al contexto de lo que pasaba en ese momento, Él estaba siendo asediado, perseguido por personas fuertes y poderosas que sí, o sea, evidentemente si él no hubiera sido Dios, él hubiera sucumbido porque era mucho el ataque, era mucha la persecución, era muy difícil, pero él era Dios y él vino a hacer la voluntad de su Padre y en ningún momento, a pesar de que fue una encomienda muy alta, él confió y obedeció y se sometió a Dios Padre. Así mismo. Y continuando con la historia de lo sucedido, podemos leer en los versículos 9 y 10 la enseñanza de Cristo. Dice, entonces Jesús les dijo, yo os pregunto, ¿es lícito, hablando todavía Jesús con los fariseos, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, el hombre, y su mano quedó sana. Ellos todos se quedaron observando y no pudieron contestar. Eso fue una confrontación directa a su cosmovisión. Es decir, él cuestionó su forma de pensar de manera directa. Exacto. Y ellos lo sabían. Sí. Por eso lo odiaban. Sí, porque ellos, a pesar de que estaban ciegos espiritualmente, pero como nos conocían la verdad, ellos veían que en los hechos había una concordancia. Había un poder que ellos no podían explicar. Claro. Exactamente. Y Marcos 3:5 también, por otro lado, nos dice, pero ellos guardaban silencio y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. O sea, Marcos nos está diciendo, relatando el mismo evento desde otra perspectiva. Y me imagino que aquella situación debió enojar mucho a Jesús, porque estos eran los que estaban llamados a representar a Dios, a ser misericordioso, a alegrarse, porque uno de los suyos estaba siendo sanado. Así es. Sin embargo, su actitud, su respuesta fue contraria. Ellos estaban, Jesús mostrando compasión, sanando a un hombre enfermo, y los judíos con este corazón tan duro. Sí, y ahí hay una ironía grandísima, porque ellos estaban persiguiendo a Jesús para juzgarle por desobedecer la ley. Sí. Pero lo que ellos estaban tramando era un asesinato, señores. Exacto. O sea, eso es... Hay un refrán que dice, se tragan un camello, pero escupen un mosquito. O sea, ellos estaban condenando una cositica, claro, versus lo que estaban maquinando, que era... O sea, el asesinato es una gran violación a la ley, es decir, es algo muy grave. En el día de reposo. Exactamente, en el día de reposo, planeando eso. Wow. Entonces, ahí nosotros vemos el patrón que vemos una y otra vez y que hemos visto en cada uno de los episodios sobre el juicio, es ese juicio orgulloso.
El orgullo de su corazón no les permitía ver que lo que ellos estaban haciendo era incorrecto y iba en contra de la ley. Y el peligro es evidente aquí, es decir, ellos se consideraban superiores emocionalmente por encima de los demás, mientras despreciaban al otro y los consideraban inferiores. Sin embargo, todos era ciego espiritualmente. Es decir, ellos no podían ver y ni siquiera estaban reconociendo a Jesús, y eso le estaba costando su salvación. Sí. Total. Así mismo es. Eso me llama la atención, que yo tengo que cuestionar mi cosmovisión siempre, porque uno es influenciada por su cultura y donde vivimos, y lo que nos han enseñado. Y yo necesito volver a esa Biblia siempre para ver si es verdad, número uno. Y número dos, ¿dónde está mi corazón? Claro, así es. ¡Wow! Pero dado que eso es el último episodio de esta serie, quiere hacer una conexión entre todas las historias y parábolas que hemos revisado con el primer episodio. Revisamos que al comer del árbol, Adán y Eva juzgaron a Dios. Y eso es algo que tenemos que recordar, porque cada vez que nosotros estamos juzgando, repetimos el mismo error. Nos ponemos en lugar de Dios. Nos ponemos en su lugar. Y no pensamos así. Es como tú dices siempre, automático. Sí. Es como un reflejo que lo hacemos. Tomamos ese lugar que no deberemos. Y antes de Génesis 3, no necesitábamos restauración. Estábamos íntegros, pero después el Señor instituyó el día de reposo para que volvamos a la restauración del Edén, a pesar de que era parcial, que era total. Cuando se vuelva para establecer el nuevo Jerusalén, el reposo será total. El día de reposo apunta de esta restauración, misericordia y comunión con Dios. Exactamente. Amén, así es. Y en esa misma línea de ir resumiendo, recapitulando todo lo que hemos visto, solo Dios tiene la capacidad y la autoridad para juzgar correctamente. Nuestro juicio de la circunstancia de nuestro prójimo siempre va a ser incompleto. Es solamente a través de la oración, de la meditación, de la cercanía con Dios, que Él nos puede dar el discernimiento para tener un juicio justo, pero no con la finalidad de condenar, de señalar lo malo, sino para restauración, para acercar a ese hermano o hermana que está desviándose a Cristo, para apuntarle hacia Cristo. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos con toda humildad, con mansedumbre, con misericordia, con paciencia, soportándonos unos a otros, recordando siempre cómo Dios nos trata cada día, siendo nosotros pecadores y estando en una condición de condenación, si no fuera por el sacrificio de Cristo. Entonces, es algo que nosotros debemos de cultivar intencionalmente, porque como hemos visto en todos los episodios, lo que nos sale de manera natural en automático es el juicio condenatorio, es la falta de gracia, es una actitud arrogante y altiva, como que yo soy más piadoso mejor que los que están a mi alrededor, y esa no es nuestra condición. Así mismo. Así tú sabes que tú dijiste que cuando juzgamos con juicio, aun si nuestro juicio es correcto, no es 100% correcto. No es completo. ¿no? Nunca es completo. Es, sí. Y encima de eso es con condenación, como tú dices. Ese es el problema, es mi corazón. Sí. Así es. Y miren, de esta manera nosotros llegamos al final de esta serie. Oh, wow. Así es. Wow, es decir, una serie sobre el juicio que nos confronta tanto, y yo meditaba y decía, yo le pido a Dios que me ayude a tener mi mirada abajo como el recaudador de impuestos. Amén. Y que yo pueda mantener mi corazón humilde frente a mi falla, mis acciones, y no tener el pecho erguido, como el fariseo que se creía muy justo, ¿verdad? Sí. Y nuestro deseo es que este tiempo y estos episodios que hemos tenido hayan sido de mucho aprendizaje para todas, y que este tiempo que hemos pasado aquí les haya ayudado a edificarse en la palabra y a crecer en sus corazones. Amén. Eso, lo último, es tan importante, porque
como sabemos, decimos yo no sé cuántas veces, mi corazón es engañoso. No podemos confiar en él. Exactamente, pues necesitamos siempre evaluar, como David dijo, escudriña mi corazón. No solamente lo mira, escudriña, porque yo necesito. Es como busca ya en lo más profundo, en lo más hondo. Exactamente. Y sobre todo que el Señor nos ilumine y que nuestros ojos puedan ser abiertos a la luz de su palabra. Amén. Espera un poquitico, deja que Él nos dice antes que lanzar. Sí, ser lento, ser misericordioso, manso, sí, esperar en el Señor. Pues gracias a Dios por bendecirnos, ¿verdad? Amén. Siempre con su sintonía, sus mensajes. Yo sé que lo decimos eso, pero lo apreciamos enormemente. Amén. Ustedes no pueden imaginar cómo es recibir este mensaje. Y esperamos que esta sea la primera vez de muchas en que tú, Irma, nos acompañes en Mujer para la Gloria de Dios como parte importante de lo que es el cuerpo de mujeres de aquí de IBI. Así como tú, muchas hermanas que nos puedan seguir acompañando, porque como siempre decimos, Mujer para la Gloria de Dios es parte de un ministerio, que son muchas mujeres, es parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo aquí en esta iglesia. Y le damos muchas gracias a todas ustedes que nos sostienen con sus oraciones. Amén. Y apelamos y les rogamos que sigan intercediendo para que Mujer para la Gloria de Dios pues podamos seguir siendo guiadas por Dios para producir contenido que edifique a su pueblo, pero sobre todo que glorifique a su nombre. Amén. Gracias por su sintonía y por todo lo que oran y sus mensajes y todo lo que nos comparten. Gracias por acompañarnos.